¿Qué es esto del cociente, el resto, y armar una cuestión que están vinculando los conceptos de fracciones impropias con los de fracciones propias? ¿Sí? Vamos a primero poner un ejemplo numérico y después lo vamos a llevar a los polinomios. ¿Sí? Una fracción se considera impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Vamos a poner otras para que no nos queden numeritos iguales. ¿Sí? Cuando el numerador es más grande que el denominador, ¿sí? El numerador es más grande que el denominador, se considera la fracción impropia. Y la fracción es propia cuando pasa al revés, ¿no? Cuando el numerador es más chico que el denominador, ¿sí? Numerador más grande que el denominador, la fracción se dice impropia, y es propia cuando el numerador es más chico que el denominador. Cuando nosotros trabajamos con polinomios, como no podemos comparar qué polinomio es más grande que quién, tenemos en cuenta los grados, ¿sí? Entonces, si yo tengo un polinomio de la onda, una fracción de la onda polinomio P sobre polinomio Q, voy a mirar. Si el grado del polinomio P es más grande que el grado del polinomio Q, estamos como en este caso, ¿no? El de arriba es más grande que el de abajo. Entonces ahí decimos que la fracción es impropia. ¿Sí? Tenemos que mirar los grados con los polinomios. Ahora, si el grado del polinomio P, que es el que está arriba, es más chico que el grado del polinomio Q, decimos que la fracción es propia. Ahora, hay una relación entre las fracciones impropias y propias que dice lo siguiente. Las fracciones impropias se pueden expresar como una suma entre un número entero y una fracción propia. ¿Sí? Si quieren lo anotamos en la carpeta y nos queda a modo de propiedad que la vamos a extender a los polinomios. ¿Sí? La vamos a extender a los polinomios. Una fracción impropia, ¿lo anotamos? Una fracción impropia puede expresarse como suma de un número entero, natural, si quieren, más y una fracción propia. Que en la escuela primaria lo veíamos como número mixto, ¿sí? 11 tercios. 11 dividido 3. Bueno, 3 por 3 es 9, 11 menos 9 es 2. Puedo escribir esto como 3 enteros más 2 tercios. Si al 11 lo divido por 3, puedo juntar 3 enteros y me sobran 2 de 3. ¿Sí? Lo puedo escribir como un número entero, y esta fracción, como la formo con el resto y el cociente, como el resto es más chico que el cociente siempre, es una fracción propia. Entonces, a una fracción impropia siempre la puedo expresar como un número entero más una fracción propia. En el caso de los polinomios, ¿sí? En una fracción impropia, yo voy a poder hacer lo mismo. La voy a poder expresar como un polinomio, que es el polinomio cociente, más una fracción propia, que la voy a armar entre el resto de la división y el divisor. Esto es el resto, esto es el divisor. Fíjense que el resto es de grado más chico que el divisor, así que obviamente esto es propia, y esto es el cociente. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo hago para escribir una fracción impropia como una suma de un polinomio más una fracción propia? Y como hicimos acá, fíjense que esto es el cociente de la división, que sería el equivalente al polinomio. Y la fracción propia me la armé con el resto y con el divisor. Entonces, si yo tengo las divisiones del ejercicio 2, las divisiones del ejercicio 2,
En el caso de los polinomios podemos considerar... Sí, Una pregunta. sí, Si tenemos 12 tercios, ¿se sigue sí, considerando una fracción impropia? sí. Mm. Digo, porque si lo dividiste da 4. Bueno, ¿qué resto tiene? 0. ¿No es propia esta? Ajá. ¿De arriba no es más chico que el de abajo? Sí. Entonces se cumple con esta propiedad, ¿no? Es un número entero más una fracción propia. Esta es impropia, el entero más la fracción propia. Acordate que este es el cociente Sí. y el resto sobre el divisor. Como el Entonces, resto siempre va a ser más chico que el divisor, siempre se va a formar una fracción propia. Y si yo hago esta cuenta, me va a dar 12, obviamente. 12 tercios, perdón, que es 4, como vos dijiste. Bien, una pequeña aclaración. Cuando yo iba a la escuela, las fracciones que tenían el mismo número arriba y abajo se llamaban aparentes, ¿sí? Nosotros las vamos a considerar, en el caso de los polinomios, a los polinomios que tienen el mismo grado dentro del caso de las impropias también, ¿sí? Porque si los polinomios tienen el mismo grado, yo puedo hacer la división y encontrar el cociente y armarme la fracción propia, ¿sí? Yo me puedo armar la fracción propia. Lo puedo hacer siempre, aunque la fracción sea propia o impropia, ¿eh? Si la fracción es propia, no tiene como mucho sentido hacer esto, porque ya es propia la fracción, ¿sí? Pero se puede armar como un cociente, que sería el polinomio nulo, que sería el caso que vimos hoy, sobre la misma fracción que ya es propia. No tiene mucho sentido. Esto tiene sentido hacerlo cuando el grado del numerador es mayor o igual al grado del denominador. Como podría ser, por ejemplo, el ejercicio B, ¿no? entonces, profe, la respuesta se podría plantear así, digamos. Sí, tal cual. Tal Ah, cual. listo. A mí en la consigna me dice calcular las divisiones, no me dice que lo exprese en este formato. Claro, ¿Sí? yo quería dar una respuesta y La digo, respuesta sería, el cociente de la división es fulanito de tal y el resto es menganito. listo. Esa sería la respuesta. Si la división es exacta, solo doy como respuesta el cociente. Si la división no es exacta, tengo que decir quién es el cociente y quién es el resto. ¿Sí? Listo, Y listo. si Sí, uno no sí. quiere decir quién es el cociente y quién es el resto, una forma de escribir eso es haciendo este procedimiento. Si uno no quiere responder de la manera habitual, uno puede hacer este procedimiento. Si vos respondés así, queda claro quién es el cociente y quién es el resto de la división. Si no, decís, el cociente está el polinomio y el resto está el polinomio. ¿Sí? Se puede responder Listo. de cualquiera de las dos maneras. Claro, yo Pero por bueno, si, ya por que ejemplo, hago un preguntaron, ejercicio. vemos esto de la fracción, de la suma de un polinomio más una fracción propia, porque en análisis el año que viene lo van a usar cuando tengan que calcular algunas integrales. Esta estrategia se usa bastante cuando las funciones son polinómicas. Bueno, vamos a buscar entonces el cociente y vamos a buscar el resto, para poder armar esta fracción que vamos a considerarla impropia porque son del mismo grado, ¿sí? La vamos a considerar impropia, porque el grado del de arriba es mayor o igual que el grado del de abajo. Hacemos la división y vamos a tratar de escribirlo de esta manera. Si yo no lo quiero escribir así y respondo, esta división tiene como cociente tal polinomio y como resto tal otro, está perfecto. Yo lo voy a hacer así porque salió recién en las preguntas, ¿eh? Si no, como respuesta a este ejercicio pondría cociente fulano, resto mengano. ¿Sí? Bueno, en este caso, el primero con el primero me da 1, así que es bastante cortita. 1 por todo esto me da el mismo polinomio. Así que resto, y se terminó el ejercicio, ¿no? X menos X se van también, y 5 menos 1, 4. Fin del ejercicio. Entonces, respuestas, puedo responder de dos maneras, ¿sí? El cociente es 1, el polinomio 1, que es de grado 0, y el resto de la división es 4, que también es de grado 0, ¿sí? O, que es la que preguntaron recién, esta fracción
la puedo escribir como 1 más resto sobre divisor. Si yo hago esta cuenta, 1 más esta fracción me va a dar esta fracción que está acá. ¿Sí? Y fíjense lo siguiente. Si yo quisiera hacer la división, si considero a esto como P y a esto como Q, ¿no? Y quiero verificar esto de que P es igual al cociente por Q más el resto, ¿sí? Si yo quiero hacer esta verificación, yo tendría que decir x cuadrado más x más 5 va a ser igual al cociente, que es 1, por el divisor, x cuadrado más x más 1, más el resto. Si yo hago esta cuenta, 1 por todo este polinomio más 4, obviamente me da el polinomio P. ¿Lo ven? Que se verifica el algoritmo de la división. Ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a dividir de este lado y de este lado, a ambos miembros, lo voy a dividir por el divisor, justamente, por x cuadrado más x más 1. Por x cuadrado más x más 1. Si yo divido esto, es la fracción que está en el enunciado. ¿Sí? Esto es el enunciado del problema. Es x cuadrado más x más 5 sobre x cuadrado más x más 1. Ahora, si yo acá no puedo simplificar porque hay una suma, tengo que separar la fracción en dos partes, ¿no? La primera dividido la primera me da 1. Acá sí, si simplifico me da 1. Y la segunda no la puedo simplificar, así que la dejo como está. Y fíjense que no es otra cosa que el resto sobre el divisor más el cociente. ¿Sí? Esta forma de escritura de un polinomio cociente más el resto sobre el divisor sale del algoritmo de la división. ¿Sí? Sale del algoritmo de la división. Es como dividir a ambos miembros de esta igualdad por Q, entonces de un lado se me arma la fracción impropia y del otro lado sale el cociente más el resto sobre el divisor. ¿Está? Pero bueno, hay esta tanda de problemas que me dice calcular las siguientes divisiones. Cuando uno divide, lo que encuentra es el cociente y el resto. Entonces, o respondo diciendo quién es el cociente, qué polinomio es el cociente y qué polinomio es el resto, o puedo escribir a la fracción como suma de un polinomio más una fracción propia, en donde queda claro que este es el cociente y que este es el resto. Nada más que estamos reescribiendo la fracción. ¿Sí? ¿Se puede señalar en la misma cuenta que uno es el cociente y 4 el resto? Ya lo vamos a dar por sobreentendido, no va a hacer falta ni siquiera aclarar. ¿Sí? Pero estaría bueno que tratemos de respetar la consigna. Si a mí me dicen hallar las siguientes divisiones, digo, bueno, el cociente es este y el resto es este. Si a mí me dicen escribir a la fracción como suma de un polinomio más una fracción propia, ahí uso esta estrategia. Pero Claro, igual yo no sabía cómo dar la respuesta, digamos, por eso le pregunto. claro, si yo te digo, ¿cuánto te da 13 dividido 5? Vos haces la cuenta de dividir y me decís, mirá, no me dio entero, me dio tanto como cociente, me sobraron tanto. Bueno, acá lo mismo, la división no me dio exacta. Este es el cociente y este es el resto. ¿Sí? Claro, yo le pondría en una división, ponele 1,5, no le pondría el resto, por eso le Porque pregunto. la división en números reales depende del conjunto numérico donde estamos trabajando, podemos seguir dividiendo. Pero vos pensás que los polinomios tienen la misma estructura que los números naturales. Los polinomios tienen la misma estructura algebraica que los números naturales. Y en los números naturales, cuando se terminó la división, se terminó. No podemos poner coma y seguir dividiendo, porque ya no salimos del conjunto. Bueno, a los polinomios no se les puede poner coma y seguir dividiendo. Entonces, hacer una división entre números naturales es decir, este es el cociente y me sobraron tanto. Bueno, entre polinomios lo mismo. Este es el polinomio cociente y este es el polinomio resto. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Un chiquito de cuarto grado, de quinto grado, que está aprendiendo a dividir, que recién solo vio los números naturales, si vos le haces dividir
5 dividido 3 te va a decir, me dio 2 la cuenta, pero me sobraron 2. Bueno, la respuesta es que la cuenta de dividir da 2 enteros y me sobran 2 unidades. Bueno, acá la cuenta de dividir entre polinomios es, me dio el polinomio 1 y me sobraron, o como resto me dio el polinomio 4. ¿Sí? O el polinomio que me haya dado, sea cual sea el grado. ¿Está? Bien. ¿Le salió el ejercicio 3 de la página 67? Encima damos unos números re feos. ¿Lo pudieron hacer? Hola. Sí, Creo que sí. espera, a lo- Bueno, ¿qué les dio? En el caso A A, mí me dio que para el caso A, sí. que M vale 58 y Bien. N menos 18. Perfecto. ¿Y para el caso B? 177 sobre 2 Sí. y N menos 117 me 21. dio a mí. Y N menos 21. Perdón, 117, lo escribí mal. Me dio Y N 117 y escribí 100. igual a menos 21. Sí, ¿Alguien no pudo hacer este problema? Todos pudieron hacerlo. Genial. El problema 3 de la página 67. creo. Si no, Yo lo hice, saben que... pero viendo qué número podría ir en qué lugar, no es una cuenta Ay, exacta. no, acá no vamos a jugar a adivinar. No vale jugar a Sí, ya adivinar. sé, ya sé. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 20 de la página 83, que es parecido. Para el que no pudo hacer este, que lo piense, pero vamos a hacer entre todos de la página 83, porque estos ejercicios son re lindos. El problema 20. El problema 20 dice que hay que hallar en el polinomio los valores de A y B, tales que el polinomio 3x cuarta menos 2x cubo menos 5x cuadrado más ax más b sea divisible por x menos 2. Y que el polinomio cociente tenga término independiente igual a 4. Ya les estoy diciendo que si estuviéramos en la presencialidad les tomo este problema en el parcial, y ya les estoy avisando que cuando hagamos el cierre de la unidad 3 les voy a tomar un problema parecido a este. ¿Sí? Porque son re lindos. Ustedes tienen, en un problema como este, no solo tienen que demostrar la habilidad de que adquirieron el algoritmo de la división, o sea que adquirieron la práctica de dividir polinomios, sino que tienen que vincular toda la teoría de polinomios para dar la respuesta, bueno, toda la teoría no, gran parte de la teoría de polinomios para poder dar la respuesta a este problema. En primer lugar, divisible. Automáticamente, ¿con qué lo asocio? Divisible, factor, divide. Resto 0. Resto 0. Si yo leo la palabra divisible, divisor, factor, divide a, es divisible por, ¿sí? Es múltiplo de, bueno, es múltiplo no, porque en este caso estamos hablando de divisiones, ¿sí? Cada vez que yo veo estas palabras son sinónimos de división con resto 0. Sinónimos de división con resto 0. Entonces lo que vamos a hacer la división y le vamos a pedir al polinomio resto que sea 0. Y me pide otra condición, que el polinomio cociente tenga término independiente igual a 4. Así que vamos a encarar la división, lo vamos a hacer de dos formas, ya que está, vamos a dividir estos polinomios de la manera tradicional, y justo este aplica para poder cumple con las condiciones para poder aplicar Ruffini. Así que lo voy a explicar de las dos maneras, así ya se quedan con las dos teorías, ¿sí? Recuerden que para dividir conviene que los polinomios estén completitos y ordenados, ¿sí? En forma descendiente. Los términos que me faltan los agrego con 0,
Ay, justo estaba diciendo agrego con 0 y me salió un 0. No, hice algo mal acá. Es 5x cuadrado. 5x cuadrado más ax más b, y lo voy a dividir por x menos 2. Bien, acá en los cálculos auxiliares me voy a ir anotando los términos del cociente, ¿sí? Acuérdense que ustedes cuando vayan a resolver cualquier problema y se les pide justificar, en la justificación no siempre tienen que relatar algo, a veces con una cuentita ya está más que justificado, ¿no? Cuando uno está haciendo las cuentas. Bueno, tomamos el primero de acá. Y ¿Cómo? si nos piden argumentar, sí es con palabras, ¿no? Es que la argumentación es convencer al otro de lo que vos le estás contando. Y vos se lo podés contar con cuentas o se lo podés contar con palabras. Si se lo podés contar si hay una cuenta que justifica tu razonamiento, la cuenta por sí sola ya es la argumentación. Lo que pasa es que hay veces que para lograr esa cuenta hay que utilizar o alguna propiedad o alguna definición, o algún axioma o algo por el estilo, y es ahí donde uno aclara en qué se basó para hacer la cuenta. Pero muchas veces la cuenta por sí sola es suficiente. ¿Sí? Sí. Bien, Ok. agarramos entonces el primero con el primero. Yo esto lo voy a hacer así por ahora, después lo voy a hacer automáticamente, ¿no? El primero de acá con el primero de acá, se me cancelan las x, me da como resultado 3x a la 3, ¿no? Ese sería el primer término del polinomio cociente, 3x cubo. ¿Qué hago ahora con este? Tenés que multiplicar el cociente que obtuviste Sí, con el divisor para perfecto. formar una resta. Muy bien. Aplicando las propiedades de potencia, ¿no? Potencias de la misma base, tengo que sumar los exponentes. Y multiplico número con número y letra con letra. ¿Sí? Esto me da 3x cuarta. Y esto me da menos por más menos. Y me da 6x cubo. Y no se olviden que tengo que restar, ¿sí? Obviamente que el primero se me va a cancelar, me va a dar 0. Y ojo acá con los signos. Menos 2, menos 6. Si quieren, por regla de los signos, menos por menos me da más. Entonces me queda menos 2 más 6, 4x cubo. Sí. ¿Está bien? Bajo el que sigue y arranco otra vez. Arranco otra vez tomando el primero con el primero. Es decir, que ahora lo que voy a hacer es dividir el 4x al cubo con la x. Se me va una de acá con una de acá y me queda 4x cuadrado. Este es el segundo término del cociente. ¿Sí? Es positivo, así que pongo más 4x cuadrado. Y otra vez arranco. Otra vez arranco. Multiplico el 4x cuadrado con el divisor y vengo acá y resto. ¿Está bien? 4x cuadrado por x, sumo los exponentes, 4x cubo. 4x cuadrado por menos 2, más por menos menos, 8x cuadrado. Este obviamente se me va, y acá cuidado con los signos, es menos 5, menos 8. Si quieren, este menos hace que me quede más, ¿no? Menos 5 más 8 es 3x cuadrado. ¿Sí? No se olviden de tener en cuenta la regla de los signos. Bajo el que sigue y arranco otra vez. El primero con el primero. Ahora vengo 3x cuadrado dividido x. Se me va una de acá con una de acá, y me queda 3x. Este sería positivo, así que es más 3x. Sí. Y otra vez, este por este es 3x cuadrado, y 3x por menos 2 es menos 6x. Y resto. El primero se me va. Si quieren, para no hacernos líos, con el menos ponemos más acá. ¿Y acá qué hago? Ay, espera que yo lo había hecho. Espera. Un segundo. Aunque no lo hayas hecho, hace un ratito hicimos algo parecido. Si yo sé cuánto vale A, y le sumo 6, puedo decir cuánto da, ¿no?
Si esto fuera 5 más 6, digo 11. Pero yo no sé cuánto vale A. A más 6. A más de 6 X. tengo, ¿no? Lo dejo indicado. No sé cuántas X tengo. Tengo A más 6 veces X. A más 6 veces X. Bajo Ah, el yo B. lo calculé en mi cabeza, no lo había notado así. Bueno, pero esto pasó, ¿te acordás del primer ejercicio que hicimos? Que sumamos los coeficientes de los polinomios y los que tenían Sí, letra sí, dejamos sí. indicado. Quedó igual. Puedo dividir. Este es de grado 1. Y este es de grado 1, así que puedo hacer otra división, ¿no? Así que tomo el Ujú. primero, que es A más 6. X dividido X. Se me van las X y me queda A más 6. Este sería el último coeficiente. A más 6. Y ahora voy para allá y multiplico y resto. A más 6 por X es A más 6 por X. No podrías poner directamente 4, ya que te pide que tenga 4 Ah, no, pará, que yo como estoy término haciendo la independiente. división. Yo estoy haciendo Está la bien. división. Ahora después veo qué hago con esa división, ¿sí? Y ahora hago A más 6 por menos 2. Si quieren podemos dejar menos 2 por A más 6, o podemos poner, si quieren, menos 2A menos 12. Ujú. Esto se me va. Cuidado, que tengo que restar. Este menos, si quieren, cambia todos los signos. ¿Está bien? No Sí. puedo anotar el resto porque se me sube. Ah, esperen que lo cambio de lugar. Se me sube justo el control de la clase y no me deja escribir. Ahí está. Entonces ahora tengo B más 2A más 12, y ese sería el resto de la división. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Yo efectué la división. Lo que conocía, hice las cuentas, y lo que no conocía, lo dejé indicado. Bien, hice la división. Ahora voy con las condiciones que me pone el problema. ¿Qué condiciones me pone el problema? Primero, que la división sea exacta. ¿Qué dijimos respecto de la división exacta? Que tiene que Cero. dar 0 al resto. El resto tiene que ser 0. ¿El resto quién es? El resto de la división. ¿Qué polinomio B es? más 2. B más A más 12. Este resto tiene que ser 0. No, está dividido por 2, ¿o no? B B más más 2 2A. por 2A. Ah, me comí el 2 acá. No entendía, perdón. Ahí voy, ahí lo arreglo. Ahí está. Sí. B más 2A más 12, el resto tiene que ser 0. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿qué me están pidiendo también? Que el cociente, que es este, ¿qué condiciones tiene que cumplir? El término independiente tiene que ser 4. El término Ujú. independiente, que alguien me dijo, y si ya sabes que tiene que ser 4, ¿por qué no lo cambias? Ya, en realidad, no lo cambié porque yo estaba haciendo la división, ¿sí? Una vez que yo ya completé la división, ahora sí voy a las condiciones del problema, ¿sí? Las condiciones del problema me dicen que el resto tiene que ser 0 y que el término independiente tiene que ser 4. Se tienen que cumplir estas dos. Fíjense que de esta de acá abajo podemos decir que A vale menos 2. Si yo despejo A de acá, También ahí formó, profe, un sistema de ecuaciones. formé un sistema de ecuaciones. Lo que pasa es que la segunda ecuación se despeja inmediatamente, ¿sí? Si no se hubiera despejado, si este término hubiera tenido A y B, tengo que resolver el sistema de ecuaciones como ya sé, resolverlo con X e Y, nada más que ahora con A y B. ¿Sí? Por Sí. sustitución, por igualación, por sumas y restas, por el tiempo, por el método que quieran. En este caso, esta condición sale inmediatamente despejando A, ¿no? Paso el 6 restando y A vale menos 2. Si yo pongo menos 2 acá, me queda B menos 4 más 12 igual a 0, ¿sí? B menos 4 más 12. Bueno, menos 4 más 12 directamente puedo poner 8, ¿no? B más 8 igual a 0. Por lo tanto, B vale menos 8. O sea que para que este polinomio dividido este cumpla con estos requisitos, A debe valer menos 2 y B debe valer menos 8. ¿Sí? Ujú.
Bien. Como el polinomio divisor es de la forma x más o menos un número, se puede aplicar la regla de Ruffini, ¿sí? Regla de Ruffini. Lo aclaro porque años anteriores me han puesto en los parciales o en los finales que el teorema de Ruffini se usa para bajar los grados. Nunca lo leí en ningún libro de matemáticas, pero bueno. No es teorema el de Ruffini y no se usa más que para hacer una división de manera más cómoda. Ténganlo bien claro eso, ¿sí? Para aplicar Y no la se aplica regla... con todas las divisiones. ¿Cómo? Que no se aplica en todas las divisiones. No. Solo puedo aplicar la regla de Ruffini si el divisor es de la forma A menos B. x menos a. Ah. Tiene que ser un polinomio de grado 1 completo. ¿Sí? El menos a Sí, sí. es relativo, porque este menos puede ser más o menos dependiendo del signo de a, ¿no? Si a es positivo, me queda x menos a. Y si a es negativo, por regla de los signos, me queda x más a. X más o menos un número, ¿sí? ¿Qué me dice la regla de Ruffini? Que vamos a dividir los polinomios usando únicamente los coeficientes, ¿sí? Entonces, agarro el polinomio que voy a dividir y voy a anotar los coeficientes de manera ordenada y decreciente. Solo los coeficientes. 3, menos 2, menos 5, A y B. Y voy a armarme una estructura en donde voy a hacer una línea vertical, de este lado voy a poner algo que tenga que ver con el divisor, y una línea horizontal para dividir lo que surja de la regla con el polinomio cociente que voy a ir fabricando. ¿Qué es lo que voy a poner acá? De este lado voy a poner el número A. Ojo, x menos este número, ¿sí? Una forma de recordar qué voy a poner acá es poner el número que hace 0 esta cuentita, ¿sí? Acá el x menos 2 se hace 0 cuando x vale 2. Entonces en este caso A valdría 2, ¿sí? Si acá fuera más 2, acá pongo menos 2, que es el que me hace 0. ¿Está bien? Y la regla dice, acá abajo me van a quedar los coeficientes del cociente. Y el último que quede de la cuenta va a ser el resto de la división. ¿Sí? Obviamente que el resto va a ser un número, porque como el polinomio divisor es de grado 1, y el resto tiene que ser más chico, un polinomio de grado más chico que grado 1, es un polinomio de grado 0, que es un número, o el polinomio nulo, que no tiene grado. ¿Sí? Y la estrategia es la siguiente. El primer numerito del polinomio va a bajar a la fila de los coeficientes del cociente. ¿Sí? El primero lo voy a bajar directamente a la línea del cociente. Y ahora voy a hacer el producto entre estos dos y voy a sumar los resultados. Entre el que sigue, el producto. 2 por 3, 6, y hago la suma. Menos 2 más 6 me da 4. Y repito este procedimiento en todos los casos. Ahora hago nuevamente el producto, 2 por 4, me da 8, lo pongo en el renglón siguiente, y efectúo nuevamente la suma. ¿Sí? 3. 3. Nuevamente hago el producto, 2 por 3 me da 6. 6. Nuevamente hago la suma, A más 6 es A más 6. Y nuevamente hago el producto, 2A más 12, y nuevamente hago la suma, y esto me da B más 2A más 12. Esto que me quedó acá son los coeficientes del polinomio cociente, ¿sí? El polinomio cociente va a arrancar, obviamente, con un grado menos que el polinomio dividendo, porque este es un polinomio de grado 4 y lo voy a dividir por uno de grado 1. Siempre le voy a restar un grado, porque en Ruffini no puedo dividir por otra cosa más que un polinomio de grado 1. ¿Sí? O sea que siempre va a arrancar con un grado menos. Así que el cociente sería 3x, arrancamos con un grado menos, al cubo. 3. 4 será el de x cuadrado, el 3 será de la x, y el a más 6 será el término independiente. ¿Sí? Y ahora hago valer las condiciones del problema. Y volvemos a obtener el mismo, obviamente las mismas condiciones que en el caso anterior.
el resto tiene que ser 0, que el resto es el último numerito que me queda en el renglón de abajo, y el término independiente del cociente tiene que ser 4. Y obviamente que salen los mismos valores, ¿no? Que A vale menos 2, y que B dijimos que valía 8, menos 8. ¿Sí? Sí. Entonces, Ruffini, ay, ¿qué salió acá? No sé qué toqué. Bueno. Ruffini entonces lo puedo usar únicamente para polinomios de la forma x más o menos un número, y la estructura es los coeficientes del polinomio dividendo, completo y ordenado, ¿sí? Acá el numerito que hace 0 el divisor, o el opuesto, o el valor de A, si lo tengo escrito así, y en el renglón de abajo me va a quedar los coeficientes del polinomio cociente. El último rengloncito, o la última columna de la tabla, representa el resto de la división. ¿Sí? Fíjense que lo que estoy haciendo es, uno dice, en la división uno resta, pero bueno, acuérdense que restar es lo mismo que sumar el opuesto, y acá estamos poniendo el opuesto del valor de A. El opuesto del valor de A. Entonces, en vez de restar, si acá pondríamos menos 2, acá estaríamos restando en lugar de sumar, y sería el mismo algoritmo de la división, nada más que escrito en otro formato. O sea que lo único que hacemos es dividir, como si dividiéramos los polinomios en forma tradicional, nada más que nos sacamos de encima las letras. Y la estructura lleva esta forma porque como el coeficiente de acá es 1, el primero no cambia, y a partir de los restos parciales salen de multiplicar y restar, o de multiplicar y sumar el opuesto. Entonces, como este es el opuesto de x menos a, el opuesto de a, sumo. Si acá hubiéramos puesto menos 2, restamos. Es el mismo algoritmo, pero escrito de una manera más sintética, ¿sí? Pero tengan presente que es una regla y que pone condiciones al divisor. Si el divisor no tiene este formato, la regla no sirve, no se puede usar. ¿Sí? Bueno, hemos terminado con las operaciones entre polinomios. Yo les voy a dejar descansar la primera semana de las 2 semanas de vacaciones. Voy a dejar de compartir, así les veo las caritas. Se nos va a cortar en un ratito. 2 semanitas de vacaciones. A la vuelta de las vacaciones no vamos a tener clases por 2 semanas porque vamos a estar afectados a las mesas de exámenes, ¿sí? O sea que ustedes van a tener un mes de vacaciones. En la primera semana de la vuelta de las vacaciones, que ustedes no van a tener clases, yo les voy a mandar una noticia avisándoles que a la semana siguiente les voy a habilitar la evaluación de la unidad 2. ¿Sí? Les voy a avisar qué día, desde qué hora, un jueves va a ser, desde el horario nuestro de cursada, y a la tercera semana de agosto nos volvemos a encontrar el jueves por Zoom. Yo ya por ahí en las vacaciones les subo a la clase, o en esas semanas de exámenes, para el que tenga ganas de ir adelantando el tema, lo puede ir haciendo, pero no va a ser obligación hacerlo para el próximo encuentro. En el próximo encuentro vamos a trabajar con la factorización de polinomios, ¿sí? Que va a ser en la tercera semana de agosto. En esa semana se van a poner a trabajar con la factorización de polinomios, ¿sí? Yo les voy a subir la clase antes para que el que viene bien y viene al día y quiere, o está aburrido, quiere ir haciéndolo, ya lo puede hacer. ¿Está? Ay, dejo de grabar.